Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Viento y marea, así voy caminando, mil batallas ganando, pues tengo un capitán que es Jesús el Señor. Contra viento y marea, así voy por la vida, mis canciones cantando de la gloria de Dios, del poder del Creador. Despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que este mundo fue creado por la mano de Dios, por la mano de Dios. Contra viento y marea, así voy navegando, boga, boga mi barca. No le temo al ancho mar, no le temo al ancho mar. Contra viento y marea, así voy predicando, miles de almas ganando, para el reino de Dios, para el reino de Dios. Humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. Ay, despierta humanidad, escucha esta gran verdad, que solo hay salvación si aceptas a Jesús en tu corazón. América Latina se sanan los corazones, me acompaña un gran doctor que es Jesús el Salvador. Levantando su bandera, voy cruzando las fronteras, proclamando a las naciones que Jesús es el Señor. Si necesitas sanidad, por acompañarnos, ya estamos aquí en Tiempo de Despertar, el programa que predica la palabra de Dios. Les saludamos con muchísimo gusto y le invitamos a que se quede con nosotros para que juntos escudriñemos la palabra de Dios. Y esta mañana, a nombre de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, le damos pues nuevamente la más cordial bienvenida y le invitamos a que
juntos vayamos a la palabra de Dios. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos amigos. En esta mañana le damos gracias a Dios también por el privilegio que el Señor nos concede de estar nuevamente aquí, saludarles y pues bendecirles en esta mañana y decirle que ya se despierte y también que se levante. Bienvenidos a esto que es Tiempo de Despertar, y pues vamos a compartir en esta mañana un tema muy importante, muy hermoso, y deseamos que esta palabra llegue a su corazón. Dele libertad al Señor, y este día pues sería algo maravilloso para cada uno de nosotros. Así es, Felipe, pues ya es lunes, y el lunes 10 de agosto. Si usted está cumpliendo años en este lunes 10 de agosto, pues felicidades, y pues hay que partir el pastel, ¿verdad, estimado? Claro. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, y de buenas, Freddy, Felipe, pues qué bueno que ya estamos aquí dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Pues le invitamos, quédese con nosotros, es tiempo de despertar. Así es, y ¿por qué no le damos gracias a Dios y le pedimos que nos dé dirección en esta mañana? Padre Santo, gracias te damos por este día, por tu misericordia, la cual sabemos es nueva cada mañana. Queremos entrar en tu presencia y queremos recibir tu consejo, mi Dios, y queremos agradarte a ti, Señor. Queremos ponernos en tus manos y que sea tu Santo Espíritu el que esta mañana toque nuestros corazones, avive, Padre, nuestro corazón y nos dé ánimo para seguir adelante. Una palabra de fe, una palabra de esperanza, una palabra que viene de tu corazón y que sea guiada por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Úsanos como un canal de bendición únicamente, porque la gloria y la honra te pertenecen a ti, el único Dios vivo, el único Dios verdadero. Y a ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi estimado Felipe, Dios es bueno. Todo el tiempo. Así es, y esta mañana queremos también abordar un tema relacionado con el reino de Dios, mi estimado, porque el reino de Dios tiene que ser establecido en nuestras vidas, tiene que ser establecido en cada corazón, y el Señor quiere establecer su reino en cada uno de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, como luego dice Alfredo, pues entonces vamos a ver esa gloria de Dios sobre nuestras vidas, porque en este tiempo es un tiempo pues difícil como todos los tiempos. El Señor dijo, en el mundo va a haber aflicción, pero confíen, porque yo estoy con vosotros, porque yo he vencido al mundo, y porque no los dejaré y no los desampararé, sino que mi presencia irá delante de vosotros, ¿verdad? Así es. Así es que decíamos, el reino de Dios tiene que ser establecido en nuestras vidas. Y fíjate, Felipe, que a veces no habíamos entendido qué es el reino de Dios, qué significa el reino de Dios en nuestras vidas. Y para empezar, la palabra reino, y la palabra reino viene de un rey, y donde hay un rey hay un pueblo. Y sabes, el rey de gloria, el rey de nuestras vidas se llama Jesucristo. Y si Jesucristo es tu rey y tú eres parte del pueblo de Él, eres parte del pueblo de Dios, entonces sabes, el pueblo honra al rey, el pueblo escucha al rey y el pueblo obedece al rey. Y sabes, el rey que tenemos es un rey bueno, un rey justo, un rey santo, un rey poderoso, para el cual no hay nada imposible. Y a veces nos quedamos, Felipe, con que buscar de Dios es solamente para aquellos que están pasando un problema difícil, aquellos que están enfrentando una situación, un problema bien grande, que no saben cómo salir. Y ciertamente así es. Pero sabes, no solamente, aun cuando el hombre esté o la mujer esté feliz, una felicidad, pues como diremos, temporal, pasajera, pero sabes, en todo tiempo, estemos de bien o estemos pasando aflicción, la palabra de Dios llega a nuestras vidas, y esta mañana está llegando y nos dice que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es lo que nos habla Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es primero entonces? El reino de Dios en nuestras vidas. Dice, si ustedes buscan el reino de Dios, todo lo demás les va a venir, les va a ser añadido. Mi estimado Alfredo, impresionante el mensaje del Señor, porque tenemos que ponerlo en primer lugar a Él. Así es.
Siempre hemos pensado que lo material es lo primero, pero si buscamos primero el reino de Dios, Él va a encargarse de nuestras cosas. Sin más que nosotros lo vemos siempre en lo que nos hace falta, en lo material, ¿sí? Siempre nos fijamos en lo material y dejamos ahora sí que a Dios en segundo término, y como nos dice nuestro pastor, dice, si primero ponemos a Dios en primer lugar, Él nos va a poner en primer lugar también en todas las cosas. Así es. Fíjate lo que dice Mateo 3:2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que el reino de los cielos no es algo ajeno a este tiempo que estamos viviendo terrenalmente, sino dice, el reino de los cielos se ha acercado, el reino ya está aquí. Bueno, no se ha establecido aún en todos, porque la verdad que el reino es parte del conocimiento de la voluntad y del propósito de Dios. En San Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Así es que ahí da ciertas indicaciones, ¿sí? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces es algo importante cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el Señor de la vida. Entonces nosotros damos pie y nos arrepentimos y creemos en sus promesas. Entonces empezamos a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra, y es importante que nosotros vayamos y meditemos en esta palabra, porque es esta palabra la que nos lleva a entender lo que es el reino. Así es. Mira, dice Hebreos 11:1 que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Dice, a los padres por medio de los profetas en el tiempo antiguo les fue hablado, dice, más a vosotros en los días postreros les ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. O sea que este tiempo que nosotros estamos viviendo, este 2015, sabes, estamos en los tiempos postreros, porque Cristo ya vino. Alrededor de 2000 años que Cristo vino a esta tierra a cumplir el propósito de Dios para la salvación de la humanidad. Cristo vino a entregar su vida por nosotros, a redimirnos del pecado, a comprarnos con su sangre, porque no había otra manera, solamente Cristo lo podía hacer. Así es que el Señor viene y entrega su vida por amor a nosotros, y ahora, ¿sabes qué? Tenemos derecho, tenemos entrada al reino de los cielos, porque Cristo ya vino y Dios está hablando a nuestras vidas. Ahora lo hace a través del Hijo, dice la Escritura en este versículo de Hebreos 11:1, pero dice también que el tiempo se ha cumplido. Tú decías Marcos 1:15, Felipe, sí. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Dos partes importantes, dice arrepentirse, arrepentimiento, y hemos estado aprendiendo a través de estos días que arrepentimiento no es aquello que nos enseñaron, aquello que aprendimos que arrepentimiento era como darse golpes de pecho, Felipe. Así es. Lacerarse a uno mismo para merecer el perdón de Dios, para merecer la bendición de Dios, hacer sacrificios para que Dios pueda escucharte, para que Dios pueda actuar conforme a una necesidad que tú estás pasando. Pero no es así, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento, lo hemos ido aprendiendo, viene del hebreo, que es teshuvah, y significa cambiar de dirección. Hay que cambiar de dirección, dice el Señor. Llevaban una vida que no le daba la gloria a Dios, ahora buscamos una vida que le dé la gloria a Dios. Teníamos una vida, para empezar, una vida separada de Dios, ahora buscamos una relación con Cristo Jesús, con el Hijo amado. Eso es cambiar de dirección. E íbamos en aquel sentido, Felipe, donde teníamos una vida vacía, una vida desordenada, una vida sin propósito. Ahora buscas el propósito de Dios y conoces el propósito de Dios para tu vida. Ahora sabes que tienes valor y que tienes identidad, que Dios es tu Señor, tu Salvador, y que Él te da un rumbo, te ordena nuestros pasos, Felipe, y nuestros pensamientos, porque no es del hombre dirigir sus pasos, le corresponde a Dios. Y sabes, Dios nos está hablando de tal manera que este tiempo, la verdad que el que no quiera recibirle,
pues tiene sus motivos y podrá tener también sus justificaciones si uno lo quiere ver así. Pero sabes, nadie se puede justificar delante de Dios. Este es un tiempo hermoso, Felipe, donde la palabra de Dios está fluyendo en todo el mundo. En esta nación, en esta ciudad, tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios y de poder hablarla, de poder predicarla, y vemos el respaldo del Espíritu Santo. Así es, y mira, fíjate que ahorita que mencionabas esto de hacerlo voluntariamente o de una manera espontánea, es cuando recordamos también la palabra del Señor allá en Deuteronomio, donde el Señor nos dice: he aquí hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Y el Señor siempre da una sugerencia. Yo te recomiendo que escojas la vida, ¿sí?, que escojas la bendición. Entonces es importante que nosotros vayamos y conozcamos la voluntad de Dios, porque de esa manera es como vamos a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y decíamos, el reino de los cielos se establece en la tierra, porque aquí en la tierra es donde se tienen que cumplir las promesas establecidas en la Biblia, porque Dios envió esas promesas para la persona, para el ser humano, para disfrutarlas en esta tierra, no después de muertos. Felipe, veíamos este versículo muy importante. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Dijimos, arrepentimiento es cambio de dirección. Sí. Veíamos como también del griego metanoia, arrepentimiento es metanoia. Y dice que metanoia es transformación. Tenemos que ser transformados, y esa transformación tiene que ser por el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios en nosotros. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice, y es el que resucitó a Cristo de entre los muertos, también a nosotros, dice, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y ese fue el mensaje de Cristo, dice, cuando inició su ministerio. El Señor empezó el ministerio, y vimos aquella ocasión como el principio de señales, cuando convierte el agua en vino allá en las bodas de Canaán. Dice, pero también en Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está entre vosotros el reino de los cielos. Y dice Mateo 11:12, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y son los violentos los que lo arrebatan. Son aquellos valientes que le creen a Dios y que dicen: yo quiero eso que tiene el Señor, yo quiero eso que Dios está hablando a mi vida. Y sabes, abren su corazón, y dice la palabra que un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Así es que dos cosas importantes: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Y Evangelio hemos dicho que se trata de las buenas noticias, las buenas nuevas, las buenas noticias de Cristo Jesús. Que Cristo, sabes, en Cristo lo tenemos todo. Así es. Hay perdón de pecados, hay salvación y hay vida eterna. Pero vamos a seguir hablando de esto, no le cambie. Llámenos, mi estimado Alfredo, recuérdanos los teléfonos. Teléfonos en cabina 324-4466. Llámenos si está pasando por alguna situación difícil. Llámenos y oremos juntos. Vamos a una pausa y volvemos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios. Me salvó, bueno es Dios, por eso cantaré,
agradable, mis hermanos, no está haciendo frío, no está haciendo calor, bueno, algunos que sí. Mi vida entregaré. Pero nosotros lo sentimos rico. Agradable. Así es, y bueno, estamos hablando esta mañana acerca del reino de Dios, esto que el Señor nos dijo, que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás nos fuera añadido. Y fíjate cuántas veces no hemos hablado acerca del reino, Felipe. Fue una de las 3 cosas que Dios habló más. Habló acerca del reino, acerca del Padre y acerca de la vida. Son las 3 cosas que Cristo puso mayor énfasis, ¿sabes? Porque era el mensaje central, que nosotros entráramos en la presencia de Dios, que nos acercáramos al reino de los cielos. Y tú decías algo bien importante: no podemos entrar al reino de los cielos sin arrepentimiento. Obviamente pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados, por todo aquello que sabiendo o no sabiendo habíamos quebrantado su ley. Pero sabes, vemos cómo la palabra arrepentimiento tiene un significado mucho más profundo, que no es, como dijimos, como nos enseñó la tradición, sino que es cambiar de mentalidad, cambiar, ser transformados, ser renovados, ser ahora sí que restaurados, Felipe. Pero para todo ello tenemos que entrar en el reino de los cielos, es cambiar de dirección completamente. Y sabes, porque podemos recibir a Cristo Jesús, pero si nuestra vida no ha cambiado, si nuestro corazón no se entregó completamente al Señor, entonces dudo mucho que esa oración de fe haya sido efectivamente como dice la palabra. Dice que si confesares al Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, que él es el Hijo de Dios, dice, entonces seréis salvos. Pero dice, si creyeres en tu corazón, ahí está la clave. Tenemos que creer en nuestro corazón que Él es el Dios vivo. Así es, y mire, fíjese que hay 2 palabras también que podemos llevar y que podemos tener en cuenta, es el arrepentimiento y el remordimiento. Muchas veces tú mencionabas, ¿por qué viene la gente? Y no es el hecho de que hagamos una oración, sino el hecho de que verdaderamente haya arrepentimiento en nosotros, y no ese remordimiento, porque también el remordimiento te causa así, en algún momento también el hecho de sentirte mal, pero es nada más el hecho de sentirte mal, pero persiste uno en hacer lo mismo, y cuando hay arrepentimiento, eso sí, nos invita, y entonces podemos ver los cambios, porque entonces sí hay cambio de dirección, entonces vamos en otra posición, y es ahí donde viene el trato de Dios, y entonces empieza la comunión de nuestro Dios con nosotros. ¿Y por qué? Porque el reino de los cielos está aquí. Desde que Jesús vino, el reino se estableció en este lugar. Ahora, nosotros tenemos acceso a ese reino cuando nos arrepentimos. No cuando hay remordimiento, sino cuando nos arrepentimos, entramos en ese reino y nos sometemos al Rey. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cuáles son sus instrucciones? Que se haga su voluntad. Que sea, exactamente. Como dice Mateo 6:9, ¿verdad? El Padre nuestro. Y ciertamente, fíjate que ahí queríamos llegar, Felipe, porque dice, ¿cuántas veces no hemos hablado acerca del Padre Nuestro? Y lo hemos dicho, y fíjate que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, venga tu reino. Que lo hemos dicho, pero sabes, no lo habíamos tomado pues ahora sí que este sabor, y no solamente el sabor, sino esta importancia que tiene el reino de Dios. Dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así como se hace en el cielo, y en el cielo todo el tiempo se está dando gloria a Dios, hay alabanza para Dios, hay adoración para el Señor, y los ángeles de Dios están glorificando al Padre Celestial día y noche, dice. Y fíjate, dice que en nuestras vidas, que en la tierra también, dice, así como se hace en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ahí vemos un poquito de esto, de lo que Dios está hablando, lo que Dios quiere para nosotros, dice, y que efectivamente no solamente de labios, Felipe, sino que lo podamos vivir.
que podamos vivir y que el reino de Dios se establezca en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad, dice, y que se haga la voluntad de Dios como en el cielo, así también en la tierra. Pero sobre todo yo creo que debemos de desear, de anhelar que el reino de los cielos se establezca en el corazón, porque cuando surge ese cambio en el corazón, entonces viene el cambio y decías al principio que busquemos el reino de Dios y su justicia. Créemelo y créamelo, querido amigo que nos está escuchando en esta mañana, si nosotros establecemos el reino de Dios en nuestro corazón, las cosas van a ir cambiando primeramente, no solo en nosotros, sino en nuestra familia, y después va a entrar y va a llegar a lo que mencionas ahorita, la sociedad, porque va a impactar, porque va a ver esa manifestación de ese cambio de mentalidad, de ese cambio de ideas, de ese cambio de todas las cosas en todas las áreas de nuestra vida. Ahora vamos a ver qué es una definición del reino de Dios o del reino de los cielos, y lo tenemos ahí en Romanos 14:17. Lo tendrás por ahí, mi estimado Alfredo. Romanos 14:17. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahí está la definición de lo que es el reino de Dios. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. No lo podemos comparar con ello. Dice, no es eso. Dice, el reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. Y dijimos que tenemos que establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la palabra? Que tenemos que establecer en nuestras vidas la justicia de Dios, la paz de Dios, el gozo del Señor, el gozo en el Espíritu Santo. Eso es de lo que está hablando Jesucristo. Eso es de lo que vino a hablar hace, decíamos, cerca de 2000 años, más o menos, más que menos. Pero sabes, de eso se trata, de eso habló Cristo, de que tengamos justicia, que tengamos paz y que tengamos gozo en el Espíritu Santo. Y Felipe, aquí ya entramos a las particularidades. Estos tres puntos bien importantes: la justicia, la paz y el gozo. Y vamos a empezar por el primero, y que ya lo empezamos a decir en el primer. Me están enviando a una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. No le cambie. Recuerde que Dios es bueno y al que cree todo le es posible. Llámenos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la radio cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Fue la sangre que
Continuamos, bendiciones a todos. Esta es una mañana fresca, agradable y perfecta. Y porque la misericordia de Dios es así. De Dios, hoy amanecimos, Felipe, ya es una gran bendición, ya es un gran regalo de Dios. El primer milagro de Dios. Así es, en este 10 de agosto dijimos, ¿estamos correctos? 10 de agosto. Decíamos, si usted está cumpliendo años, pues felicidades, invítenos ahí al guapolote. Llámenos también. Recuérdanos el teléfono, por favor, Alfredo. Teléfonos en cabina, 324-4466. Llámenos. Pues ahí está el teléfono en cabina y estamos hablando, nos estábamos metiendo ya al mole, ¿verdad, mi estimado? Sí, ¿no? Sí. Porque ya veíamos cómo, le dijimos, es una definición del reino de Dios. El libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Dale lectura nuevamente, por favor. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, vamos a empezar en la justicia. Y dice que la justicia, Felipe, la justicia viene de Dios. Ajá. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él, gracias a Cristo, nosotros recibimos la justicia de Dios. ¿Y qué es esto de la justicia? Si se necesita justicia, mi estimado, había un juicio. Ajá. Y si había un juicio, donde se requiere un juicio, es porque había una sentencia. Ajá. Y la sentencia, ¿sabes? La sentencia del pecado, lo único que nos separa de Dios es el pecado. Y dice que la sentencia del pecado es la muerte. La muerte. Y estábamos, dice la Escritura, muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios a causa del pecado. Pero, ¿sabes? El Señor no nos iba a dejar así. Fíjate lo que dice Romanos 3:23. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús. ¿Querías compartir algo, Felipe? Solamente recalcar un poquito. Cuando el hombre o la persona está sin Cristo, estábamos sentenciados a muerte. O sea, había esa sentencia sobre nosotros y sobre aquellos que no han, tristemente, sobre los que no aceptan a Cristo, porque la palabra de Dios nos dice en San Juan que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él, pero que ya han sido condenados los que no han creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Entonces, esto es cuando viene y nos dice que todos pecamos, y la verdad es que todos hemos pecado, y todos pecamos todavía, y aún así nosotros venimos y le pedimos perdón a Dios, y Dios es fiel y justo para perdonarnos, y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Y dice también primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que hay que reconocer, partimos de ahí, reconocer que somos pecadores delante de Dios, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos, ¿sabes?, recibir la justicia de Dios, porque había una sentencia y esa sentencia era muerte y ¿sabes? Pero dice, más la dádiva de Dios, ahí en Romanos 6:23, dice, más la dádiva de Dios es vida y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y fíjate, a mí me impresiona porque esto nos lleva a revisar lo que hay allá en el libro de Isaías, capítulo 42, versículo 1 y 4. ¿Lo tienes por ahí, Felipe? Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y dice el verso 4, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas y las costas esperan su ley. Fíjate, dice el Señor ahí en Isaías 42, dice que él traerá justicia a las naciones. Está hablando, es una palabra profética de lo que sería la venida del Señor Jesucristo. Dice, aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá la justicia a las naciones. Solo a través de Cristo podemos
recibir la justicia. Dice este versículo 4, no vacilará ni desfallecerá hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Ese fue el propósito de Cristo en la cruz, que pudiera ser establecida la justicia, que pudiéramos, la sentencia era la muerte, y sabes, el Cordero de Dios fue el que fue a entregar su vida para que la paga del pecado, que es muerte, se hiciera en Cristo, y Cristo tomó el lugar que nos correspondía a cada uno de nosotros. Fíjate cuán grande es el amor, que no escatimó ni a su propio Hijo y que lo dio en propiciación por nosotros. Lo entregó por amor a nosotros, para que entonces la paga del pecado se hiciera en la muerte de Cristo, y a través de esa muerte nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios, a su perdón. Y sabes, no tenemos un Dios muerto. Te hemos dicho muchas veces que la tumba está vacía. Tenemos un Dios vivo, un Cristo resucitado, que está sentado a la diestra del Padre y que gobierna con poder y autoridad, porque es el ungido del Señor, ¿verdad? El ungido de Dios. Y esto que nos ha dado su Santo Espíritu, la verdad que es un regalo hermoso, porque el Espíritu Santo nos hace saber de quiénes somos. El Espíritu Santo nos convence también del pecado, de justicia, de juicio. Nos convence de nuestra necesidad de Dios más que de cualquier otra cosa. Y sabes, dice el Señor, yo Dios te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Este mismo Isaías 42:6 y el 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Porque ciertamente muchas veces vivimos en una prisión, mi estimado. Sí. Una prisión, vivimos aparentemente en libertad, pero sabes, cuando no tenemos a Cristo, realmente no hay una libertad. No hay eso que nuestro corazón necesita, sentirse pleno, sentirse en paz, sentirse con el gozo del Señor. Los otros dos puntos que vamos a tocar, pero sabes, solamente la justicia viene del Señor, y ahora somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y es lo que dice Romanos 5:1, ¿verdad? Dice, justificados pues por fe, por la fe. No es por obras, dijo el Señor, dijo San Pablo, dice, no es por obras, para que nadie se jacte que por sus buenas obras es merecedor de entrar en el reino de los cielos, ¿no? Pues es que es un pan de Dios. Por ahí lo vamos a escuchar. Es que es un pan de Dios, la verdad. Y hay gente que es muy buena, pero también hay gente que es muy buena, y ¿sabes qué? Mucha de esa gente es muy incrédula también. Porque, mira, va a recibir bendición, porque dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, una persona que es mega buena, y hemos dicho a veces hasta como que nos sentimos un poquito mal, porque decimos, ay, Señor, pues es hasta más buena que yo, la verdad. Y no te conoce. Y sí, pero es muy buena, ¿sabes? Pero si no ha recibido a Cristo en su corazón, si no cree que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino y entregó su vida para que la justicia se hiciera en nosotros, para que recibiéramos la justicia de Dios, ¿sabes? Está perdida. Y necesita del perdón de Dios, y necesita la salvación, y necesita la vida eterna, necesita el conocimiento de Dios. Dice, pero ahora nosotros somos justificados pues por la fe, y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, esto que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo también nos lleva a Isaías 53:5. Dice el escritor, ¿quién puede buscar por ahí? Isaías 53:5. Sí, estamos dice, cerquita. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, el Señor fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Dice, molido por nuestros pecados. La verdad que el Cristo que nos han mostrado no es el Cristo que vivió todo eso. Está bonito ese Cristo, la verdad.
el rostro, dice la Escritura, que el rostro del Señor fue desfigurado, todo su cuerpo fue lastimado, y no ha habido una muerte tan cruel, tan tremenda como la que vivió Cristo. Su rostro fue desfigurado, y la verdad que esto nos tiene que mover, reconocer que ha sido tan grande el amor de Dios, y sigue siendo tan grande su amor, que nos sigue extendiendo su misericordia, y por eso cada mañana podemos decir gracias, Señor. Y hoy es una oportunidad de aprender más de ti, de conocerte un poco más a través de lo que dice la Escritura, de estas profecías que fueron cumplidas, de esto que tú estás hablando, de esto que tú nos estás hablando al corazón, Señor. Y queremos ser entendidos de los tiempos, porque Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, dice ahí mismo en el versículo 3, experimentado en quebranto, dice, escondimos el rostro en nuestro rostro de Él, dice, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Pero sabes, el Dios que tenemos es tan bueno y tan grande, y hoy lo que demanda de nosotros, y volvemos a Marcos 1:15, lo que Dios está demandando de nosotros, y lo dice allá en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30, dice que Dios, habiendo pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice, ahora manda a todos en todo lugar, en todo el mundo, que se arrepientan, dice, es decir, que cambien de dirección. Porque Cristo ya venció en la cruz, Cristo ya derramó su sangre, Cristo ya nos justificó, la paga del pecado se hizo en Él, y ahora recibimos por fe la justicia de Dios en nuestras vidas, por creerle que Él es el Hijo muy amado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, regresamos. Esto es Tiempo de Despertar. Recuerde que Dios es bueno, y al que cree todo le es posible. Regresamos. Reina en nuestros corazones. Regresamos. ¿Estás triste? ¿Tienes problemas? ¿Tu situación es difícil? ¿Ha perdido sentido tu vida? Recuerda, no estás solo. Cristo es la solución ante cualquier situación. Ven a Fuente de Vida, Centro Familiar Cristiano. Nos reunimos jueves y domingos a las 6 de la tarde en el Hotel Diana del Bosque, junto a la Facultad de Medicina. Te esperamos. Es tiempo de despertar. Un nuevo amanecer en la Radio Cristiana de Morelia. El doctor Elías Andrés Rendón y sus invitados le esperan todos los días de 6 a 7 de la mañana por XHATM, Radio Fórmula. Es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros diariamente, porque al que cree todo le es posible. Es tiempo de despertar. Escucha esta gran verdad. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón
la santa gracia que me salvó. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti. Eso, bendiciones a todos. Esta mañana estamos contentos. Saludamos a Amelia Guzmán Santiago de Undameo. Dice, hoy cumpleaños. Hoy es el cumpleaños de Emma Guzmán. Felicidades a Emma, bendiciones. Señora Carmen Ojeda, dice, de la colonia Eduardo Ruiz, pide oración por sanidad. Ofelia Solís, del fraccionamiento Jardines del Toreo, dice, hoy operan a su hermano Javier Solís y hoy es cumpleaños también de su hija Elisa Solís. Elida o Elisa. Bueno, aquí le mandamos una felicitación, ¿verdad, mi estimado Felipe? Y muchas bendiciones de parte del Señor. Dice Jesús Morales Chávez, de la colonia Miravalle, saludos a nuestros pastores, saludos a todos en cabina. Claro que sí, gracias. También saludamos a la señora Josefina Prado Camarena y al señor Enrique Figueroa Medina y a su hijo Alexis. Dios les bendice de allá de Colinas del Sur. Mi estimado, también para la señora Pati Nava y para sus hijos Sergio y Jorge Álvarez Nava, que nos escuchan allá en Irapuato, Guanajuato. Bendiciones. ¿Tienes saludos para alguien más? Sí, vamos a saludar a la señora Josefina Prado, a Enrique Figueroa, que nos escuchan allá en Colinas del Sur. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que nos visitaron el día de ayer. También saludamos al señor Pedro Martínez, de allá de San Isidro, Itzícuaro. Bendiciones. Saludos también a Joaquín Urrutia, a sus hermanos, allá en aquellos lugares por aquel el poniente de nuestra ciudad. Bendiciones para todos ustedes y a todos aquellos que nos están escuchando en esta mañana. Bendiciones. Un saludo también para Magdalena Sermín, para María Josefina Piñón, Everardo López García, también para Teresa Guzmán Hernández, para Víctor Olivares Martínez, Francisco Ortiz Manzano, un cordial saludo. También para Emelia Guzmán, de Santiago Undameo. Pues ya son todos. Bueno, sí, hoy tuvimos bastante saludos. Bendiciones a todos, al transporte público también. Dios les bendice. Los taxistas, un muy bonito día. Y bueno, estamos hablando acerca del reino de Dios, mi estimado Felipe. Y dice Romanos 14:17 que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Y ya hablamos de la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos a abordar este otro punto, que es la paz. Y dice, mi estimado, ¿cuándo necesitamos paz? Todo tiempo. Todo tiempo. Pero fíjate, cuando no tenemos paz, ¿qué hay, mi estimado? Pues hay inquietud, inseguridad. Hay inseguridad, hay intranquilidad. ¿Sabes? Se vive con temor. Ajá. Una ciudad que no tiene paz, ¿sabes? Es una ciudad expuesta, peligrosa, ¿verdad? Y un corazón también que no tiene paz, ¿sabe? Es porque hay muchos temores dentro de él. Sí. Hay inseguridad, hay intranquilidad. Eso también te lleva muchas veces a la depresión. Tantas cosas, son los efectos, mi estimado. Pero fíjate, necesitamos la paz. Y dice la Escritura que la paz de Dios no es como la del mundo. Y sobrepasa todo entendimiento. Es sobrenatural. Sí. Es una paz, no es una paz humana. Fíjate que aquí nuestros estimados amigos, pues que se dedican a la política, pues hablan de paz y seguridad. Pero realmente la paz que ofrece el mundo es pasajera, es temporal. Sí. Y vemos que días aparentemente en calma, pero otros que son muy violentos.
pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Entonces es una paz sobrenatural. Y fíjate lo que dice el libro de Isaías, capítulo 32, versículo 17, si le puedes dar lectura. Dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Dice, el efecto de la justicia será la paz. Y ya hablamos de la justicia. Cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, le entregamos nuestra vida, cambiamos de dirección, mostramos arrepentimiento y no remordimiento, entramos en la presencia de Dios, entramos en una comunión con Dios, una comunicación constante con el Señor. Entonces entramos, recibimos de parte de Dios el perdón de pecados, recibimos la promesa de Dios, la salvación, el regalo, el milagro de la salvación y la vida eterna. Y la vida eterna, la presencia eterna con nuestro Dios. Y no solamente eso, sino como dice Juan 17:3, el conocimiento del Padre y de su Hijo amado. Sabemos ahora, empezamos a conocer a Cristo, empezamos a saber cuán grande es su amor por nosotros, que hasta dio su vida por amor a nosotros. Dice, pero el efecto de la justicia será la paz. Ah, santo Dios. El efecto, mira esto, si tú recibes al Señor, dice, Él va a poner paz en ti, va a poner paz en tu corazón. Aquella intranquilidad, aquellas inseguridades, aquellos temores, sabes, van a ser erradicados, van a ser echados fuera, porque ahora vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Dios que es incomparable, inigualable. Dice, y el resultado de la justicia será el reposo, será la calma, y seguridad perpetuas, es decir, para siempre. Esto es lo que nos da recibir la justicia de Dios. Trae paz, trae ánimo, trae saber que lo mejor de nuestras vidas está por venir, Felipe. Y la paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento ahora está con nosotros. Por eso usted puede ver a esa persona posiblemente que el Señor la está tocando, que la está transformando, como tiene montonal de problemas, pero aún así, fíjate que tiene la paz de Dios. Y vive en calma. Vive en calma. No se come las uñas, mi estimado. Así es. Porque sabe en quién está puesta su confianza, sabe de quién viene, de quién viene su salvación. Dice, podemos tener paz en medio de la tormenta, mi estimado Felipe. Sí, ahora le tomamos sentido y sabor a esa alabanza. Dice, puedes tener paz en medio de la tormenta. Porque hemos recibido la justicia de Dios, y con ello nos ha dado el Señor su Santo Espíritu. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es el que viene a consolarnos, es el consolador de nuestras vidas, es el que viene a enseñarnos, es el que viene a convencernos, y es el que viene a establecer esa conexión con Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, vivimos en su presencia, ¿sabes? Hay esa conexión con Dios, y dice la Escritura, de su vientre correrán ríos de agua viva. ¿Ha sentido, a usted, yo le pregunto, ha sentido el fluir como un río de agua viva dentro de su ser, dentro de su corazón, dentro de todo su cuerpo, mi estimado Felipe? Porque también la presencia de Dios se siente físicamente, se siente impresionante. Así y cuando la presencia del Señor está ahí, ¿sabes? No hay nadie que se interponga ni que se oponga. Y el Señor hace su voluntad, y por eso ves a veces como la gente se quebranta, entrando en la presencia del Señor, se quebranta de tal manera que derrama su corazón, como lo hacía Ana. Ana estaba clamando a Dios por su necesidad. Ella deseaba en su corazón un hijo porque era estéril, y derramó su clamor delante de Dios, y sabes, Dios escuchó su clamor. ¿Cuántas enseñanzas no nos deja esto, mi estimado Felipe? Pero tenemos que buscar la paz, buscar esa paz y erradicar, dijimos, el temor. Ya casi estamos terminando y nos va a faltar tiempo, pero quiero que vayamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Si lo tienes por ahí, mi estimado, yo le doy lectura. Dice, está hablando acerca de los discípulos y de Jesús, y Jesús se les aparece a los discípulos.
Porque ellos están tristes, mi estimado. Están tristes porque Cristo había muerto en la cruz. Pero sabes, el Señor ya había resucitado y los visitó, dice, ¿lo tienes? Sí, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Mira, dice, llegó la noche, y cuando vemos esto de llegó la noche en la Biblia, se vinieron los problemas. Ajá. Y ellos estaban enfrentando un problema bien grande, porque los judíos estaban en contra de ellos y les querían dar su buena calentadita, ¿verdad? Y dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo, dice, estando las puertas cerradas en el lugar. Tenían las puertas cerradas, mi estimado. Tenían miedo, y adelante lo dice. Estaban reunidos por miedo de los judíos. Tenían miedo los discípulos. Tenían temor, porque ellos, pues ahora se encontraban solos. Y decían, pues si el Señor ya se fue y ahora estamos solitos, y estos nos quieren apedrear, nos quieren acabar. Dice, pero vino Jesús, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y fíjate cómo el Señor viene en ese momento donde está el problema fuerte. Dice, Jesús viene y puesto en medio nos dice también esta mañana, paz a vosotros. Está diciendo, tranquilos, no se acobarden, yo estoy con vosotros, paz a vosotros. Tenemos la paz de Dios, tenemos la justicia de Dios, tenemos la paz de Dios y tenemos el gozo del Señor. Ya no alcanzamos a revisar lo del gozo, pero sé que va a haber oportunidad, primero Dios, y nos estamos despidiendo, mi estimado Felipe. Así es. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Séllala en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos. Bendiciones para todos y que este sea el mejor día de su vida. Disfrútelo en la presencia del Señor. Alfred. Que Dios les bendiga y nos escuchamos mañana. Tenga un excelente día en la presencia del Señor. Recuerde que Él es bueno y para Él no hay nada imposible. Hasta mañana.